día de hoy platicamos con un personaje de origen español que comenzó su carrera enfocado a acciones para la paz con la ONU. Después pasó al mundo corporativo y en esta combinación de marketing, recursos humanos y el sufrimiento que vio en la guerra, encontró en la felicidad su vocación. Y de ahí, pues, ha armado toda su carrera a través de la World Happiness Foundation. ¿Qué te pareció, Adolfo? Me pareció un episodio que es realmente de reflexión, porque definitivamente la búsqueda de la felicidad es algo que a todos nos atañe y que todos tenemos el derecho de encontrarla. Y de eso nos habla Luis Gallardo, quien además es autor del libro Capitalismo y The Exponentials of Happiness. No se pueden perder este episodio donde Luis hace una interesante reflexión acerca de cómo encontrar la felicidad y sobre todo cómo expandirla y cómo compartirla con quienes queremos. Aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes! Oye, Adrián, por la actividad que hoy en día hago de tener contacto con empresas para evaluar si lo podemos apoyar en la parte de wellness empresarial, hemos identificado que en el podcast ha habido mucho contacto con líderes y organizaciones quienes están muy enfocados en la parte de bienestar, felicidad y la prosperidad. Pareciera que son temas que en un mundo post-pandémico han tenido mucha relevancia y en especial en pro de la salud mental. ¿Tú qué opinas? Mira, la verdad es que ya hemos tenido oportunidad de grabar varios episodios sobre salud mental y es algo que, pues a querer o no, se ha puesto muy de moda, ¿no? La pandemia nos ha llevado a este punto. Buscando un poco más sobre este tema, me encontré que la propia Oprah Winfrey, que seguramente todos han escuchado, escribió un libro que se llama Build the Life You Want. Junto con Arthur C. Brooks, Construye la vida que quieres. Y bueno, lo que plasman en este libro es que buscan combinar toda la experiencia que tienen estudiando la felicidad para llegar a la conclusión de que no es un destino, sino una dirección. La felicidad como destino es algo, pues, ya inalcanzable. Necesitamos infelicidad en nuestras vidas para seguir vivos y el punto no es llegar a la felicidad, sino el punto es ser cada vez más feliz y para esto se habla de 3 ingredientes: disfrutar, la satisfacción y el significado. Bueno, ya tuvimos a una invitada en el podcast con la que profundizamos sobre el tema aplicado a las organizaciones. Hablamos con Arlene Solotkin, quien es directora del Instituto de Bienestar Integral. Eso lo hicimos en el episodio 156. Si no lo han escuchado, le invito a que pasen a escucharlo porque la verdad, Arlene nos da una cátedra sobre el tema. Pero además, también vale la pena que conozcan el desarrollo y la implementación de programas de felicidad que se están llevando a cabo en las empresas en pro, valga la redundancia, de la felicidad y el bienestar. Pues mira, la verdad es que es un tema del que muchos de nuestros invitados nos han compartido algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando grabamos con Alejandro Sousa de Pizza, él nos decía que es nuestra propia responsabilidad trabajar diariamente en nuestra felicidad. Así que es un tema muy relevante hoy en día y en todos los ámbitos. Así que hoy platicaremos definitivamente con un experto en el tema. Y para hacerlo, comenzaremos diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven español que comenzó su carrera profesional en el mundo corporativo como ejecutivo global. En este, protagonizó la transformación de las industrias de servicios profesionales y de Internet. Durante su carrera, llegó a ser observador internacional ante la ONU y la OSCE, que es la Organization for Security and Cooperation in Europe, en conflictos post-armados, establecimiento de la democracia y el derecho a votar. A lo largo de los años, se convirtió en asesor de directores, líderes de opinión, empresarios, premios Nobel y políticos e instituciones sobre el posicionamiento personal, estratégico y construcción de marca.
Él mismo dice que ese acceso a las personas más brillantes y conscientes le inspiró a comprender que el mundo necesita nuevos lentes para lograr el crecimiento y promover que los humanos y las sociedades puedan prosperar. Hoy nos acompaña Luis Gallardo, fundador y presidente de la World Happiness Foundation y World Happiness Fest. Además, es autor del Happitalismo y de Exponentials of Happiness. Además, por si fuera poco, es el director del Growth Global Happiness Program en la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz. Luis es un innovador social y emprendedor que aspira a lograr la paz, desarrollando ideas, conectando a líderes de opinión, activistas y comunidades. Y así aumentar conciencia de la ciencia de la felicidad, la educación holística e innovación inteligente. Para Luis, la felicidad es un derecho humano y una opción de vida, un facilitador del desarrollo humano e innovación social. Por este motivo apostó y creó iniciativas como BE y la World Happiness Foundation y World Happiness Fest, espacios académicos, activistas, innovadores sociales, científicos, instituciones y líderes en general para compartir y aprender, sentir y actuar por un mundo más feliz y sociedades prósperas. Bueno, y sin más, bienvenido Luis a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, estoy encantado de estar con vosotros y de hablar de cuentos corporativos. Oye Luis, y bueno, ya conocimos a través de tu introducción la parte curricular, lo que has hecho profesionalmente, pero platícanos un poco, cuando no estás pensando en la felicidad de los demás, ¿cómo obtienes la propia? ¿Qué te hace feliz? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Platícanos un poco de ti en el plano personal. Pues es muy importante esa pregunta, porque al final, como decíais al principio, la felicidad es el camino. Y en el camino es donde uno navega esa onda que es la felicidad. Algunas veces estás muy feliz, otras veces estás muy infeliz. Para mí, los activadores de mi felicidad, que es algo que hablaremos, ¿no? Que es la felicidad y cómo se activa, porque son dos cosas distintas y ahí la gente ya empieza a despistarse un poco. Para mí, los activadores de la felicidad están sobre todo en ver la felicidad de los demás, dar felicidad a los demás. Ahora mismo tenemos varios programas dentro de la Fundación. Uno es el programa de Dirección General de Bienestar y de Felicidad en las Empresas, y yo me siento de uno a uno con todos los participantes en el programa. El momento en el que compartes, el momento en el que ves a las otras personas aprendiendo, compartiendo lo que hacen, por qué lo hacen, es un momento muy importante porque como profesor transmites y has llegado a un punto en el que la otra persona no solamente ha entendido, sino ha sido capaz de aplicar el aprendizaje. Eso a mí me hace muy feliz. Entonces, a nivel personal, ver a los demás felices me hace muy feliz. Meditar en la orilla del mar. Yo vivo en Miami y poder bajar a la playa y estar sentado en el mar con los pies dentro del agua y poder respirar profundamente, tener pausas, escuchar silencio, a mí eso me llena realmente, ¿no? Entonces, entre que das y escuchas que los demás están felices por lo que han recibido y tú tienes silencio y pausa, con eso yo soy una persona que puede vivir perfectamente, crea armonía y equilibrio en mí. Luis, pero cuando vemos tu currículum, vemos que has transitado por un mundo que seguramente te has encontrado muchas veces con la infelicidad, no solamente personal, sino la de los lugares donde has podido colaborar o participar. Entonces, quisiera conocer en qué momento identificaste que esta era tu pasión y tu norte y cómo te guió tu vida a llegar a ese punto. Pues así es, por la naturaleza de los trabajos que he hecho y por cómo soy de curioso, he estado en conflictos armados en los que he visto mucho drama y mucho trauma. Y todavía me acuerdo cuando estuve de observador internacional en el conflicto de Bosnia, en este caso la ex Yugoslavia, en la República Srpska. Fue el lugar, la zona donde me tocó
a mí ser observador. Normalmente vas con una pareja y luego vas con un intérprete y un conductor, y así estas semanas, ¿no? Y vas recorriendo de todos los colegios de la zona, enseñando a los alcaldes, a los partidos políticos a poder tener elecciones en la que no haya corrupción, que no haya extorsión, y entrar en un momento en el que las vidas de más de 2 millones de personas han desaparecido porque han sido ejecutados o están desplazados. Imagínate el drama, ¿no? Tumbas colectivas con cientos de cadáveres y personas que se han quedado sin nada, ¿no? Todavía me acuerdo de una noche a las 4 de la mañana. No se había abierto el colegio electoral, los colegios se abrían a las 8 y era el día anterior de la votación. Había una fila enorme de personas esperando y gente muy mayor, sobre todo mujeres muy mayores. Y me acerqué a una y hablé con ella, se llama Blacknam, unos 85 años, y le pregunté qué hace aquí, que es muy pronto para estar aquí, todavía es de noche. Dice, no es pronto. Para mí es muy importante lo que está pasando aquí. He sufrido mucho, pero ¿sabes algo que ha pasado en mi vida? No he perdido la esperanza. Y no he perdido la esperanza de un día poder vivir en paz y de poder ser feliz. He perdido a mis hijos, he perdido a mis perros, he perdido mi casa, he perdido a mis vecinos, no tengo nada, pero lo que no he perdido es la esperanza de poder vivir en paz y ser feliz de nuevo. Claro, imagínate, ¿no? Cuando lo has perdido todo y estás esperando horas para votar. Entonces fueron 3 palabras: esperanza, paz, felicidad, que realmente se quedaron, ¿no? Como semillas plantadas. Yo acababa de terminar mis estudios en ciencias, en estudios para la paz y resolución de conflictos armados en el Instituto Richardson. Tenía 24 años o 25 y eso realmente condicionó mucho todo lo que es mi vida, porque lo que me encontré dentro del sufrimiento fue esperanza. Entonces, claro, eso nos hace pensar, ¿no? Y nos hace pensar mucho cómo el ser humano se adapta a todo. O sea, en realidad nos adaptamos a todo. Pero sí que es cierto que antes de adaptarnos hay gente que sufre muchísimo. Entonces, unos sufren mucho, otros sufren menos y otros crean sufrimiento. Entonces, esto es el espacio en el que llevo moviéndome ya 20 años. Es un espacio muy ambiguo. Es un espacio de ansiedad, es un espacio de fragilidad, es un espacio no lineal, es un espacio de incertidumbre para todos los seres humanos. Y mi pregunta siempre ha sido cómo unos seres humanos crecen después de toda la adversidad y crean valor, y por qué otros destruyen. Y lo que quieren hacer es sobrevivir a toda costa, a toda cosa, lo que cueste. Entonces, eso fueron, yo creo, las semillas más importantes. Algo que también ha pasado en mi vida es que yo he sido entrenador de balonmano. Es un deporte de equipo, y desde que tuve 14 años mi entrenador me pidió que si yo quería ser entrenador. Y entonces con 14 años yo ya entrenaba a niños de 8. Y eso me ayudó muchísimo a entender, porque entrené casi 11 años, me dio la visibilidad desde muy pequeño, desde niño, a entrenar a niños. Y me ayudó mucho a ver qué pasa en la motivación intrínseca de las personas para jugar un deporte como de competición, cómo había gente que quería ganar, gente que quería pasárselo bien, y cómo había padres que creaban muchos conflictos fuera del campo que afectaban a los niños. Pero eso me dio muchísima visibilidad a la hora de cómo crear comunidades, de cómo crear equipos de alto rendimiento. Y eso yo creo que fue otra de las semillas, porque al final lo que he hecho es combinar esa visibilidad del drama, del sufrimiento, con la oportunidad de trabajar en comunidad. Los equipos que entrenaba, que mejor se lo pasaban en los entrenamientos, ganábamos los partidos. La gente que estaba realmente jugaba porque le gustaba lo que estaba haciendo, iba a un rendimiento totalmente diferente.
Y eso lo que me ha llevado es a estudiar sociología, a entrar en el mundo del estudio comportamiento humano y a crear pues muchas iniciativas en las que lo que intentamos es que la gente se desarrolle en plenitud, no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario. Yo creo que esas dos acciones fueron muy importantes para empujarme, en este caso, a crear este tipo de plataformas tan importantes basadas en la felicidad y bienestar. Oye, Luis, pero ¿cómo se dio como ese primer paso, no? Porque por lo que nos platicas, pues tú estabas participando por parte de la ONU en este tipo de conflictos. Entiendo que tu especialidad iba más hacia negociación, manejo de conflictos. ¿Y cómo brincar de esto a volverte un experto en felicidad? Porque por más que yo platique con la gente y que yo identifique que hay esperanza o que hay algo así, no me vuelvo en un experto en felicidad así nada más, ¿no? ¿Cómo fue ese camino para ir avanzando? ¿Por dónde comenzaste? Pues yo creo que el comienzo entra en mi primera tesis que escribo para el Máster de Estudios para la Paz, cuando estudio y hago la carrera, que es cómo resolver conflictos a través de entender nuestra identidad. Ahí ya metemos un concepto de psicología, que es el desarrollo de nuestra identidad, y dependiendo a qué nos apegamos en nuestra identidad, ya sea me apego a una religión, me apego a un país, me apego a un equipo de fútbol, creo mi identidad apegado a algo. Eso fue todo un estudio muy largo que hice, una investigación muy grande en la que hablé con muchos expertos en identidad, cómo se crean las identidades. Y eso fue mi primer paso. Es el primer paso de adentrar en el mundo de la psicología. El tema del deporte también es muy importante porque toda la corriente de psicología positiva, que ya lleva 20 años más o menos, lo que se centra es en desarrollar las fortalezas y el carácter, no solamente mirando la enfermedad, sino mirando lo que funciona bien. Y eso cuando estás en deporte es obvio, porque tú tienes un equipo de fútbol o un equipo de balonmano, el portero, tú no esperas que marque goles, aunque haya alguno que meta algún penal, ¿no? Tú a Messi no le pones de portero, él le tienes que dar un lugar en el campo donde él se puede desarrollar. Entonces le vas a fomentar sus fortalezas. En el deporte se fomentan las fortalezas de los jugadores constantemente. Entonces, para mí el estudio de psicología positiva viene de la forma práctica en el deporte de alta competición. Entonces se gana un partido cuando entiendes las fortalezas de tu equipo y las debilidades, las entiendes también, pero intentas desviarlas a través de las fortalezas. Pero yo creo que el momento realmente que me abre la mente es cuando veo estos conflictos armados, pero luego doy un salto al mundo corporativo. Porque yo a la vez que estudié Estudios para la Paz, sociología, sí que es cierto que estaba estudiando marketing. Y el mundo del marketing es un mundo de comportamiento, entender la ciencia del comportamiento. Porque al final el marketing de lo que se trata es de poder conseguir que alguien perciba un valor de un producto o servicio y lo quiera comprar. Así, de forma resumida, ¿no? Como ¿qué hay que hacer? Para eso hay que conocer los gustos del consumidor, por qué se mueve por un lado u otro. Eso me llevó al mundo corporativo. Y ahí cambié mi carrera, porque yo iba a ser diplomático. Y lo que decidí fue, porque vi qué pasaba con los diplomáticos y que el poco poder de decisión que tenían, y realmente los recursos eran mínimos, en el mundo corporativo lo primero que me ofrecieron es un presupuesto para poderme gastar, para poder crear. Y eso me gustó. Y me quedé en el mundo corporativo. Y de ahí pasé, en muy poquitos años, a ser el director mundial de una marca como es Deloitte, que es una gran consultora en el mundo, 427.000 personas a día de hoy, miles de millones de facturación, y por suerte entré siendo el director de comunicación y marketing de España. Bueno, ni siquiera, era un manager dentro de España, y en poquito tiempo
salté a Nueva York y me convertí en el director mundial de marketing y comunicación por distintos motivos y estuve casi 12 años en ese puesto de máxima responsabilidad con muchísimos millones de dólares para poder usar en construcción de productos, de servicios y de marcas, ¿no? Viajando el mundo entero, 175 países, a México muchísimo, por cierto, y ahí te das cuenta de el poder que tiene que la gente en tu empresa esté feliz o no esté feliz. Que los clientes con los que trabajes quieran repetir y contratarte de nuevo o no contratarte. Que los proveedores te vean como una fuente de confianza con la que quieren trabajar. Que el mercado entienda que tienes la estabilidad y la reputación suficiente como para invertir en ti. O sea, empiezas a analizar todos los públicos de interés de una empresa y resulta que hay algo en el aire, un magnetismo, igual que yo percibía en conflictos armados el odio y ese terror que imponen esos líderes para poder controlar a la gente. El mundo corporativo lo percibes exactamente igual. Y veías al jefe tóxico y al jefe motivador, espectacular, que hacía crecer a su gente, ¿no? Y entonces me di cuenta en el mundo corporativo mucho más relajado, porque claro, el impacto que a mí me provoca ver tantos dramas y sufrimientos lo relativizo inmediatamente cuando entro en el mundo corporativo, porque para mí el mayor drama es morirse, el mayor drama es que te maten y te metan en una fosa común. Y cuando llegas al mundo corporativo el mayor drama es que me paguen 100 euros más al mes, o que tenga para vivir o no, o que tenga un jefe que me amarga la vida, o que no entiendo el trabajo en el que estoy porque me da igual trabajar aquí o en cualquier sitio, porque lo único que quiero es tener un sueldo a fin de mes que me pague las facturas. Entonces, para mí todo eso era anecdótico. Era como, madre mía, si hubieras visto a esta gente sufriendo de verdad, esto es un juego de niños, ¿no? Entonces yo creo que esa relativización del sufrimiento me hizo aguantar a cualquiera y yo tenía más paciencia y me hice un diplomático dentro del mundo corporativo. Y yo escuchaba, como estáis haciendo ahora vosotros conmigo, ¿no? Con paciencia. Y claro, te das cuenta que la gente al final, y yo venía de esas plantas, o sea, de esas semillas de esperanza, paz, felicidad, en el mundo corporativo era lo mismo. Es, por favor, dime que la empresa va a ir bien y cómo yo puedo contribuir a que vaya bien. Dame la calma y la estabilidad necesaria como para que yo tenga una seguridad. Y déjame que sea lo más feliz que yo pueda ser, porque es como me puedo desarrollar. Entonces resultaron que esas 3 semillitas de Bligna me funcionaron también en el mundo corporativo. Y entonces yo llevaba toda la marca a nivel mundial y mi mejor amigo era recursos humanos. Y entre los dos nos sentábamos y decíamos, ¿cómo construimos la mayor empresa del mundo de servicios profesionales? Y los dos sabíamos que era desde dentro. Igual que la felicidad se construye desde dentro, tú construyes una marca desde dentro, desde las personas. Y da igual lo que vendas. Al final, si las personas son buenas y están motivadas, eso va a ir bien. Y llegamos a un acuerdo. Entonces yo le daba mi presupuesto a él y él me lo daba a mí. ¿Cómo funciona? Él necesitaba contratar en el mundo unas 50.000 personas al año. Y contratar 50.000 personas no es fácil. Por el perfil, y yo lo que quería era conseguir el reconocimiento del mercado que nos merecíamos. Eso es lo que me dijo mi jefe cuando me fichó, el CEO mundial. Esto es lo que quiero decir, consigue el reconocimiento del mercado que necesitamos, que nos merecemos, perdón. Y entonces yo le dije, mira, yo te doy el de presupuesto de marketing y en vez de hacer marketing a los clientes, vamos a hacer marketing a los que queremos fichar. Nos vamos a ir a las universidades y nos vamos a gastar todo el dinero en atraer el mejor talento que podemos traer. Y luego tú me vas a dar tu dinero y les vamos a formar. Pero de esta forma. Entonces yo hago los mensajes, yo hago el plan estratégico, marca, marketing, y tú me ayudas a formarles a todos. Y entre los dos nos vamos a comité de dirección y les convencemos que lo primero que hay que hacer es centrarnos en las personas. Hay que tratarlas bien,
hay que saber qué quieren y hay que fichar a las mejores personas. Y de ahí van a llegar los mejores clientes. Entonces yo creo que entre los dos conseguimos, y entre nosotros mucha gente, apostar por centro en personas. Y cuando te centras en personas, las personas lo que quieren son felices. O quieren autonomía, o quieren aprender, se quieren sentir apreciados, quieren trabajar en entornos con la energía adecuada, quieren sentir que pertenecen, quieren poder dar todo lo que tienen dentro si les dejas contribuir. Entonces yo creo que el mundo corporativo realmente es el que me hizo de una forma práctica, igual que en balonmano, igual que en conflictos armados, de una forma práctica me hizo entender que la felicidad es un activo estratégico, que el bienestar es un activo estratégico. Y eso me abrió mucho la mente. Y entonces, desde el mundo corporativo, con recursos, algo que hacíamos desde Deloitte era patrocinar el Foro Económico Mundial en Davos. Llevo más de 47 años y éramos uno de los patrocinadores, construíamos la agenda. Yo cada vez que iba a Davos, ahí es cuando me daba cuenta del mundo tan cruel que se había creado. Un mundo cruel basado en el crecimiento económico. Y cada vez que iba era como el estómago se me revolvía, porque la gente hablaba de refugiados, pero no hablaban del drama de los refugiados, hablaban del coste económico de los refugiados. La gente hablaba de salud y no hablaba del drama de lo que le cuesta a la gente no tener seguro médico en países como Estados Unidos, hablando del coste para los gobiernos de la salud y los sistemas de salud. Todo se reducía a hablar de los costes de las cosas. Y llega un momento que eso es lo que a mí me recordaba todo este genocidio y toda esta matanza que se hacía por el mundo entero y toda esta explotación, inequidad que existe en tantos lugares. Y entonces dije, bueno, esto, como sigamos así, es que al final nos aniquilamos unos a otros simplemente porque hay un coste económico. Y ahora lo estamos viendo con Wagner. Wagner, para mí, es el ejemplo clarísimo de a lo que ha llegado un sistema capitalista, y es tener más de 30.000 personas que matan por dinero. No, o sea, el nivel sicario elevado a convertirse en institucional. Sí, 30.000 personas que matan por dinero, y eso lo ha creado un sistema como el que tenemos. Entonces, eso a mí me reveló. Y el mundo corporativo me dio la oportunidad de crear un marco estratégico, que es el que llamo capitalismo, que no está basado en la acumulación de capital, sino en la acumulación de felicidad. Y ahí te voy a interrumpir, Luis, porque te quiero preguntar justo sobre ese punto, que es el que estás comentando ahora. Cuando uno lee filosofía de diferentes rangos, o sin ir muy lejos, el libro de Viktor Frankl, uno es inevitable que se haga la pregunta que si la felicidad se busca o se aprende a ser feliz a pesar de la adversidad que puedas encontrar. ¿Cuál sería tu teoría? Bueno, yo te diría que la felicidad se encuentra. Entonces, la felicidad la tenemos dentro. No hay que ir muy lejos de buscarla. Y esto es algo que están de acuerdo, pues prácticamente todos los psicólogos, psiquiatras, incluso filósofos que podemos mirar alrededor, incluido Viktor Frankl. Él además habla de una vez que la has encontrado, encuentra tu propósito. Entonces, una vida llena de sentido es la clave para que mucha gente sea más feliz. Pero la felicidad se encuentra y hay que encontrarla. Esa es la clave. Por eso tenemos una fundación, por eso hemos creado un sistema, un nuevo paradigma basado en encontrar la felicidad. Para encontrar la felicidad, igual que yo lo hago en el silencio, lo hago meditando en la playa o lo hago dando, cada uno tiene que encontrar sus activadores. Porque la felicidad se activa. Entonces la felicidad se encuentra cuando la activamos. Entonces yo creo que son las dos palabras claves. La felicidad se encuentra cuando la activamos. Y no la tenemos que activar, en este caso,
con muchos impulsos externos. Lo tenemos que activar gestionando nuestro subconsciente. Y aquí es donde ya nos complicamos mucho, porque el ser humano se cree que toma decisiones autónomas y que están basadas en la racionalidad, cuando la realidad es que el 95% de todo lo que hacemos en la vida es automático y viene del subconsciente. Entonces esto ya complica mucho el encuentro y la activación de la felicidad, porque ahí nos perdemos, ahí no sabemos. Entonces yo hablo de 3 niveles de consciencia para llegar a un punto en el que tú puedes realmente decidir cómo activar y gestionarla de una forma útil. Hay un nivel de darme cuenta, que es el primer nivel. Me doy cuenta de qué pasa. Es el qué pasa. Segundo nivel es me doy cuenta de por qué pasa. Me doy cuenta de que por qué pasa. ¿Qué pasa? Es ahora mismo tenemos una conversación. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ha pasado esta conversación? Aquí ya nos perderíamos un poco en matices, ¿no? Porque hay muchos, cada uno tiene un interés. Ha habido un momento en el que gracias a Lourdes nos hemos encontrado todos, pero el por qué habría que identificarlo, porque no lo sabemos. Realmente hay que hacer un ejercicio de conciencia plena para darnos cuenta de por qué está pasando lo que está pasando. Pero es que la tercera pregunta, el tercer nivel clave, y aquí no llega ni el 0,0001 de la población, es ¿para qué? ¿Para qué pasa? Ahí es el momento de trascendencia. Entonces, no podemos llegar al para qué si no entendemos el por qué y el qué. Y son 3 fases en las que necesitamos silencio, pausa y contemplación. Y el mundo en el que vivimos hoy no para. Es un sin parar constante. Y ya con las notificaciones de los móviles es como no puedes parar ni durmiendo. Estamos en un mundo aceleradísimo, ambiguo, como hablábamos antes. Yo lo llamo Bunny. Ese concepto Bunny, fragilidad, de ansiedad, de no linearidad y de incertidumbre. Y la felicidad cada vez cuesta más encontrarla. Por eso es tan importante ponerle foco y no olvidarnos que al final, si lo que quiere el ser humano es ser feliz, tiene que poner foco a encontrar la felicidad. No es una obsesión de decir voy a pasar la vida buscándola. No, es que no tienes que buscarlo, la tienes que encontrar. Para encontrarla no tienes que hacer nada. Tienes justamente que parar y tienes que respirar y tienes que escuchar. Oye, Luis, a lo mejor mi pregunta llega un poquito tarde porque ya estamos hablando de cómo encontrar la felicidad. Pero yo me quedo pensando, ¿y qué es la felicidad? ¿Cómo definirías tú la felicidad? Pero no me contestes ahorita. Vamos a una pausa comercial y regresamos con tu respuesta. ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de 4 semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras 3 formas de pago: mensual, trimestral o de una vez. Comprométete todo el año a mantenerte en forma. Luis, ya nos comentabas que la felicidad se encuentra y que para esto necesitamos silencio, pausa y contemplación. Pero me voy a ir un paso más para atrás. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la definiríamos? Pues esto es lo divertido de este espacio, que hay muchísimas definiciones y en el momento que definimos nos movemos en el plano racional, por lo que ya nos vamos al 5% solamente de lo que podemos gestionar. En el plano subconsciente, que es el 95%, la definición está en nuestra memoria. La definición no existe más que en la energía que generan los pensamientos y las emociones. Entonces, claro, ¿cómo definiría yo en este momento de evolución de la ciencia, la felicidad? Sin palabras. O sea, no se puede definir con palabras. Hay que sentirla. Hay que encontrarla.
Y cuando tú la encuentras, ya la has encontrado y no la tienes que describir. Es como cuando vas a ver una buena película y ha pasado tanto en la película que no la puedes resumir en 2 palabras. Porque te ha hecho sentir, te ha hecho llorar, te ha hecho abrazar, te ha hecho pensar, te ha hecho retroceder al pasado, ir al futuro. O sea, es todo una verbena de sentimientos y de emociones. Eso es la felicidad. La felicidad es un estado que no se puede definir. ¿Qué pasa luego? Que como somos seres racionales, es por favor dame una definición. Entonces, y para que la ciencia avance, pues al final tenemos que definir las cosas, ¿no? Pero quería matizar. Todo lo que se define se limita. Entonces, si definimos, la felicidad la vamos a limitar. Y la felicidad es infinita. Es abundancia pura. Es un arco iris de emociones, de sentimientos. Es un estado de asombro, de maravilla, de sentirse que todo es maravilloso, y a la vez es un estado de curiosidad. Es un estado, y los estados varían. Pero además de un estado es una emoción. Además de un estado es un conjunto de emociones. Entonces, a nivel científico, eso sí os puedo decir que lo que se acuerda es que sea bienestar subjetivo. Entonces, por eso entra el concepto de bienestar tan importante en este espacio. Porque al final dices, no, la felicidad es un concepto subjetivo, es un concepto que tiene interpretación del sujeto que la define. Entonces, podemos entrar a decir, bueno, si la felicidad, como decías al principio, y esa definición está basada en Martin Seligman, que es el concepto de placer o el concepto de tener una emoción, el concepto de disfrutar de las cosas y el concepto de tener un propósito, combinan las 3, propósito, emociones y placeres. Eso puede resumir de una forma interesante lo que es la felicidad eudeumónica, porque luego ya te metes en la última conferencia en la que he estado de IPA, que es la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Ha habido una presentación, definición de la felicidad, 16 definiciones complementarias de la felicidad. 16 para poderla analizar. Entonces, claro, nos estamos complicando esto a un nivel que necesitamos muchos científicos para meternos, ¿no? Pero bueno, a nivel operativo, y esta es de la forma que nosotros también lo enseñamos a nivel de los programas que hacemos, básicamente felicidad y bienestar suelen ser 2 términos que se pueden intercambiar, pero la felicidad es un estado subjetivo de la mente, es importante, lo centramos en la mente, y normalmente se define como la experiencia de alegría, de estar contento o un bienestar positivo, que se combina con el sentido o con el sentimiento de que uno tiene una vida bien vivida, con sentido y que merece la pena. Que merece la pena. De hecho, también es una frase, a mí me gusta mucho revisar la literatura y la filosofía estoica, y se habla mucho de eso, de vivir una vida que valga la pena. Y todo el concepto de felicidad, bueno, ahí siempre se trata desde el punto de vista de cómo tú no puedes evitar que te ocurran cosas negativas o malas, pero si está en tu poder, cómo reaccionas frente a ellas. Exacto. Y quería consultarte sobre eso porque hablabas de los programas que desarrollan. Me imagino que cuando hablas de los programas que desarrollas te refieres a la World Happiness Foundation. ¿Nos podrías comentar un poco a qué se dedica esta fundación? Sí, encantado. Mira, existe desde hace 11 años un día que se celebra en todos los países, que es el Día Internacional de la Felicidad. Es el día 20 de marzo. Y esto fue una resolución que se auspiciada por nuestra fundación, que vetó Naciones Unidas y 194 países
unánimemente para celebrar la felicidad como un derecho fundamental todos los 20 de marzo. Y luego hay una segunda resolución que habla de que las instituciones, los países, cualquiera, se tomen más en serio la felicidad y el bienestar como un nuevo paradigma de desarrollo y que lo mida. Entonces esas dos resoluciones le dan un poco sentido a nuestra fundación, porque nuestra fundación lo que hace es ser el salvaguarda de esas dos resoluciones de Naciones Unidas, y con eso trabajamos con cientos de instituciones en el mundo que avanzan las agendas de gobiernos. En este caso tenemos un programa de ciudades de felicidad, un programa de empresas de felicidad y un programa de colegios, escuelas de felicidad. Entonces avanzamos desde la fundación la agenda para conocer el awareness del que hablábamos antes, para tener conciencia plena y trascender en el mundo de la felicidad y el bienestar. Entonces, como fundación, nuestro objetivo es que en el 2050 llegue toda la humanidad a ser lo más feliz que pueda ser. A que la gente diga me muero con una vida bien vivida. Me ha merecido la pena vivir esta vida. Y para eso nos hemos centrado en el mundo de la educación y llevamos herramientas pues de todo tipo, a colegios, a ciudades, a empresas, y nos centramos en los agentes de cambio. Esas personas como pues un profesor de colegio que impacta en niños, que impacta en la comunidad educativa, en jefes, en managers, en directivos, en fundadores, que son capaces de cambiar la dinámica y la energía de las empresas, y en gobiernos, en alcaldes, sobre todo, de ciudades, que tienen una visión de crear ciudades de felicidad, y les entrenamos. Les damos las herramientas y les preparamos para crear entornos con más felicidad y menos sufrimiento en esos tres espacios: espacio educativo, espacio empresarial y espacio ciudadanía. Y luego, por supuesto, trabajamos con organizaciones con propósito, con grupos de personas con otras necesidades, cárceles, de todo tipo. O sea, metemos el bienestar y la felicidad en cualquier tipo de comunidad. Entonces, desde la fundación es lo que hacemos, y luego lo celebramos el día 20 de marzo a través de festivales en el mundo entero y a través de conectar a las personas. Eso es un poco lo que hacemos. Luis, yo me voy a aprovechar un poco de la oportunidad que tengo de tener el micrófono, porque voy a hacerte dos preguntas en una. A ver, tú comentas que lo que busca la World Happiness Foundation es que en el 2050 la humanidad sea lo más feliz que se pueda hacer. Nos quedan 27 años. ¿Cómo vamos? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, basado en la agenda que tienen con educación, ¿qué debe de aprender alguien para ser más feliz? O sea, ¿cuáles son los 3 tips que alguien debe de aprender para ser más feliz? Si es que se pueden identificar, ¿no? Perdón, Adolfo, pero ya hice 2 preguntas en una. Muy buenas preguntas, ¿eh? Vamos a ver, estamos a 27 años del objetivo, pero bueno, es un objetivo fluido, porque no nos vamos a estresar. O sea, esto es algo importante. En el mundo de la felicidad hay que saber cuando algo te estresa y no te hace bien, o algo te pica el gusanillo, como decimos en España, y es un estrés bueno, porque no todos los estreses son malos. Los estreses malos son los que te hacen sudar y portarte mal con tu gente alrededor, y luego controlar tanto las emociones que te salen enfermedades por todas partes, ¿no? Pero hay un pequeño estrés, ese estrés, porque usamos la misma palabra, pero que es el que nos hace movernos, ¿no? Esa motivación intrínseca que todo el mundo tiene. Por ejemplo, cuando veo una injusticia y me enfado. Bueno, eso no es estrés. Es que me enfado porque la injusticia está asociada al enfado como emociones, ¿no? Y enfadarse de buena forma es magnífico,
porque cuando te enfadas de buena forma cambian las cosas. Entonces, lo primero que me encantaría en el paso al 2050 es que la gente empezara a ser un poquito más prolífica a la hora de definir las emociones, a la hora de saber que la alegría no es lo contrario de la tristeza, o viceversa. No, es soy muy alegre o soy poco alegre. Tengo más alegría o menos, pero es un espectro. Es más tristeza o menos tristeza, pero es un espectro. No es una emoción contra la otra. Son todas y en un momento determinado las puedo navegar de un lado para otro, ¿no? En el momento que tenemos vocabulario para poder definir emocionalmente lo que me está pasando, voy a dar un gran giro ya a la humanidad, porque voy a hablar de otra forma. Justo hace un ratito estaba cenando con un mago y entonces me decía, mira, yo me he recorrido el mundo haciendo magia y cuando llegaba a las ciudades con menos dinero, la gente me veía como un turista, entonces venían a pedirme dinero y entonces era, dame algo, dame algo, dame algo. Y yo le decía, yo no te voy a dar nada, te voy a dar un pañuelo. De repente sacaba el pañuelo, hacía un truco y el pañuelo desaparecía. Y entonces todos los niños, de repente, ¿dónde está el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? Bueno, se habían olvidado ya del dinero en un segundo. Ya no le pedían más dinero, querían un truco, querían otro truco. ¿Qué es lo que querían? Sentirse asombrados. Entonces yo creo que estamos en un espacio muy bonito, porque en el momento que cambias la narrativa, la gente lo que quiere es asombrarse. La gente lo que quiere es ver belleza. El arte es fundamental. La música es fundamental. El ejercicio es fundamental. Entonces yo creo que estamos muy cerca de empezar a tener una masa crítica. Nosotros hemos identificado 25 millones de personas en el mundo. Es el 1% de la población que necesitamos para que haya un giro realmente trascendental. Si hacéis la suma, 25 millones multiplicado por 400 personas, llega a 10.000 millones de personas. Entonces, a nivel de exponencialidad es muy fácil llegar al 2050, pero tenemos que dar unos pasos fundamentales ahora mismo. Entonces, yo te diría, ¿cómo estamos ahora mismo? Estamos un poquito peor de cómo vamos a estar, pero estamos mejor de lo que pensamos. Qué bueno. Y me toca preguntarte, no sin esperar 27 años, dentro de los próximos 5 años, ¿dónde ves a la World Happiness Foundation? Bueno, y pues nosotros yo creo que vamos a estar navegando esta ola de la felicidad. La vamos a navegar, la vamos a surfear y a ver a dónde nos lleva. Mira, hay un principio en física que es el principio que se llama Mach. El principio Mach, si os dais cuenta, todos los sistemas de propulsión, ya sea el motor de un avión, el de un coche, gastan algo. Todos tienen que expulsar algo. Expulsan CO2, expulsan fuego, el cohete expulsa nitrógeno, todos expulsan. Bueno, pues el sistema Mach es un sistema en el que tú lo que generas es una nube de ondas alrededor del objeto que es tan potente que el objeto se mueve y no tiene que expulsar nada. ¿Qué nos da el efecto Mach? Limpieza, total limpieza. En el momento en el que podamos crear tecnología que no nos haga ensuciar las cosas y en el momento en el que podamos trabajar en la mente de las personas, tenemos resuelto casi todos los problemas de la humanidad. La humanidad solo tiene 2 problemas. El acceso a recursos, es decir, esta tierra es mía, el concepto de accedo a recurso o capital o recursos naturales, recursos. Y si os fijáis, la mayoría de las guerras del mundo, y esto lo analicé cuando yo hice mi máster y era observador, 99% son por acceso a recursos. Da igual la guerra que me digas, es un problema de territorio, es un problema de petróleo, es un problema de agua. El segundo problema es la mente, el acceso a la mente. ¿Cómo manipulo? ¿Cómo creo ideas? ¿Cómo pongo ideas, creencias en la mente de los demás? Esos son los 2 grandes
problemas de la humanidad. ¿Cómo accedo a recursos? ¿Cómo accedo a la mente de los demás? COVID, si os fijáis, fueron las dos combinadas. Porque de repente accedí a la mente de todo el mundo controlándoles. De repente nadie se puede mover. Un estado de emergencia. El mundo se convirtió en un mundo de emergencia, por lo que muy poquita gente empezó a tomar decisiones por todos. Y de repente no había máscaras, no había papel higiénico en los supermercados. Esos son los recursos, la que se lió por acceso a recursos. Entonces vivimos en ese mundo. La fundación nuestra va a estar navegando esos mundos. El mundo del acceso a los recursos, el mundo del acceso a la mente, y vamos a intentar que la gente entienda cada vez más, sea más consciente. Tenemos 3 elementos claves en la fundación. Que la gente sea más libre sobre todo de miedos, que la gente sea más consciente, que sea capaz de pasar del qué al por qué y al para qué, y que la gente sea más feliz. Y sea más feliz para compartirlo. No hablamos de ser feliz, hablamos de ser felicidad. Cuando alguien es felicidad, la ha encarnado y la puede compartir a los demás. Entonces nuestra fundación va a estar ahí, va a estar en el espacio de la libertad, de la consciencia, de la felicidad, en el espacio de la educación, en el espacio de la calma, en el espacio de la contemplación. Oye, Luis, perdón, yo quiero retomar la última pregunta que había hecho. ¿Qué 3 cosas le enseñarías a alguien que está estudiando, a un menor, a un niño que está estudiando? ¿Qué 3 cosas le enseñarías para ser más feliz? Con los niños es fácil, porque en realidad los niños son muy felices. Entonces, yo les pondría a jugar. O sea, no hay más. A los niños hay que ponerse a jugar. Y hay que hacerles magia y hay que inspirarles. Porque es que su felicidad, como la tenemos dentro, la tienen a flor de piel. Entonces, ¿cuál es el problema de los niños? Los padres. Entonces, con los niños no hay ningún problema. Los problemáticos son los padres. Entonces, a quien habría que enseñar al niño es aguantar a sus padres. Y luego a su entorno. Entonces, no es un tema de que ellos tengan que hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo de verdad que les tenemos que exigir y que tenemos que ayudarles es aguantar la tormenta que les viene encima todos los días con sus padres y la tormenta que les viene encima todo el día con el sistema en el que han nacido, porque desde que son niños ya hemos decidido como padres que queremos que sean de mayores. Ya sabemos a los colegios que van a ir, ya sabemos lo que queremos que estudien, ya sabemos lo que queremos que coman todos los días, a qué hora. O sea, es como ser niño es muy complicado en este mundo. Es muy complicado. Entonces, yo a los niños, sinceramente, les dejaría tranquilos. Les ilusionaría y les inspiraría. Y me centraría en los padres. Y entonces a los padres hay que enseñarles a ser padres. Que por desgracia, entre comillas, ninguno, y yo tengo 2 hijos, a mí nadie me enseñó a ser padre. Y yo he aprendido a ser padre siendo padre. Y todos los errores que he cometido son mega normales, muy normales. Pues porque que no tenía ni idea. Entonces, eso es lo divertido de este mundo y de esta humanidad, que aprendemos de los errores. Entonces, esta humanidad ha destrozado el planeta, lo ha ensuciado, se ha comido a todos los seres vivos que ha podido, y hasta que dejamos todas las especies que se extingan, porque nos los habremos comido o habremos creado condiciones para que desaparezcan. Lo hemos ensuciado, hemos matado a todos los animales que podemos matar y como todavía, y la suerte es que estamos teniendo la tecnología que nos está ayudando a limpiarlo y que todavía tenemos una oportunidad de no calentar más el planeta para desaparecer todos. Pero ¿qué culpa tienen los niños de esto? No tienen ninguna. Entonces centrémonos en los que toman decisiones. Esos son los peligrosos. Así lo haremos. Nosotros hablamos de contemplar el mundo. Ya no hagamos nada, de verdad. O sea, es como todo el mundo quiere ser presidente del país, quiere ser algo para tomar decisiones y hacer algo. Si lo que menos necesitamos en este mundo son más decisiones. Pero para que ya no hay que tomar más decisiones. Si lo único que hay que hacer es vivir. Vivir, respirar, agradecer y que la gente pueda tener dignidad para no ser explotada.
Es lo único que necesitamos. Este mundo es muy fácil de vivir, pero el ser humano tiene que equivocarse 1000 veces para aprender, y eso sí, yo creo que aprendemos, ¿eh? O sea, eso no me cabe duda, no somos seres tontos en absoluto. Hay algunos, pero la mayoría yo creo que aprende. Por eso seguimos sobreviviendo y por eso va a haber más humanos en el planeta en 27 años que ha habido jamás en la humanidad, ¿no? Así que a los niños nada, a los padres. Algo tranquilo. Y bueno, Luis, me toca ahora volver a las preguntas personales. Y sobre eso, y hablando de niños, te pregunto si te gustan los cuentos, si tu niño interior sigue queriendo los cuentos. Pues sí, me encantan. No solamente me encanta, sino que los escribimos. Tenemos todo un sistema en la fundación que se llama Meta Mascotas, que están basados en la integración de 192 animales en 64, que hemos creado animales únicos y mágicos, lo llamamos animales cósmicos, que igual que el mago sacaba el pañuelo, sacaba el pañuelo, nosotros sacamos las metamascotas y los llevamos a los colegios. Y es increíble porque cada metamascota es un cuento que integra una sombra, un don y una esencia. Todos tenemos sombras y todos tenemos dones y todos tenemos esencia. Hemos identificado 64 sombras, 64 dones y 64 esencias, y cada una de ellas de forma mágica se integran en una de estas metamascotas. Entonces, cuando te sientas con los niños, ahondas en los animales, está basado en el concepto de alebrije, de integración de animales, y de repente ven la cabeza de un león, el cuerpo de un lagarto y las patas o las alas de una mariposa, ¿no? Y empiezan a ver, pues este animal no lo conozco, si lo conozco. Los hemos llevado ya a colegios del mundo entero y hemos creado una nueva narrativa en la que los niños en 2 minutos se olvidan de sus problemas y empiezan a co-crear un mundo mágico y cósmico de animales que no se comen entre ellos, sino que se ayudan, ¿no? Entonces, para mí ese sería un cuento que me encanta y que estamos creando y construyendo todos los días, el cuento de la integración de nuestras sombras, nuestras esencias y nuestros dones a través de la metáfora de los animales. Luis, y bueno, si alguien quiere adentrarse en el mundo de la felicidad, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Bueno, hay muchos. Habéis mencionado a Víctor Franklin, esa búsqueda de la vida de sentido, busca una vida con sentido. Es muy importante. Yo, aunque sea un poco sesgado, recomendaría mi libro, Capitalismo, porque es una buena base. O sea, al final yo he llegado a escribir este libro, Capitalismo, además está en español, después de muchos años de investigación y de muchos años de reflexión. Y es un concepto de libro en el que hablamos de fundamentos personales y de fundamentos sociales o suprapersonales. Y ahí nos adentramos en el mundo de la felicidad y el bienestar desde una metodología sistémica. Sistema es interconectada. Entonces ahí vamos a aprender de psicología positiva, vamos a aprender de contemplación, vamos a aprender de los sistemas educativos que necesitamos para crear un mundo con más felicidad y menos sufrimiento, vamos a hablar de ciudadanía democrática universal, vamos a hablar de interdependencia entre especies, vamos a hablar de una forma de crear un mundo en el que la gente esté realmente feliz y le merezca la pena vivir. Así que os recomendaría Capitalismo. Buenísimo. ¿Y hay alguna aplicación o gadget tecnológico que tú sueles utilizar con alguna frecuencia? Hay uno que se llama Sensie App, y me encanta porque los fundadores han integrado el concepto de, ¿sabéis cuando jugáis a la Xbox o la Play, que tú mueves el mando sin cables? Entonces esa tecnología la han metido en el móvil a través de app, lee el movimiento del móvil. Con el movimiento del móvil llega a tu subconsciente y entonces tú haces una pregunta y es: en este momento me siento con ansiedad.
y haces 3 movimientos con la mano. Y no tienes que decir nada. Y el sistema te dice si te sientes con ansiedad o no. Porque va desde una forma kinestésica, unifica nuestro músculo con los tendones y nos da a través del movimiento de la mano y del músculo, en este caso, la lectura del músculo, tiene esa sensibilidad para decirnos si lo que estoy pensando es lo que realmente estoy sintiendo. Entonces yo creo que este es un siguiente nivel de que la felicidad no está en la mente solamente, está en nuestros músculos, está en nuestro ser, y eso nos puede ayudar a realmente aprender mucho de nosotros mismos. Es una app, es una startup que ya lleva 7-8 años, pero es impresionante lo que han conseguido. Luis, y bueno, si quisiéramos adentrarnos un poco más a este tema, 2 o 3 expertos latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia actualmente. Expertos latinoamericanos que estén causando tendencia. Vamos a ver. A mí me gusta la gente, por un lado, práctica, y por otro lado, gente que pueda profundizar. Entonces, yo creo que José Cueto en Perú, yo creo que ha conseguido crear un método de coaching que puede ser súper útil para muchísimas empresas y muchísimas personas. Y nosotros tenemos una relación con todo el sistema de Latam Coaching Network para crear estos programas de coaching. Y yo creo que es una persona joven, pero que realmente está marcando el futuro de lo que va a ser el coaching en felicidad. Es maravilloso. Y luego a mí me gusta mucho porque es una persona muy práctica. Es una emprendedora mexicana, se llama Nancy Martínez. Está detrás de Live 13.6, está detrás de Empresas Más Felices, pero es una persona que no solamente escribe o piensa, sino que hace. Y ese tipo de personas son muy importantes en el mundo en el que vivimos hoy. Así que yo me centraría en estos dos, y aparte está muy cerca de México. Buenísimo. Luis, si alguien quisiera contactarte a ti o a la fundación, ¿cuál es el mejor canal y a través de qué medios? Bueno, nuestra web es worldhappiness.foundation. En español es es.worldhappiness.foundation. Y bueno, mi correo o mi Instagram, @gallardo_world, o Gallardo en Instagram, pero la web yo creo que es lo mejor, worldhappiness.foundation. Luis, y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar en profundidad sobre estos temas. Yo creo que es muy importante el trabajo que estáis haciendo de divulgación de conceptos que muchas veces se quedan en el aire porque no podemos bajarlos a nivel práctico. Y mi invitación a todo el mundo es a ser felicidad. Que demos un paso más. Si ya eres feliz, fenomenal. Si no lo eres, bueno, hay forma de aprenderlo. Pero intenta, si ya eres feliz, dar un paso más y ser felicidad. Ese es el momento en el que realmente, cuando la gente se dé cuenta que estamos en un espacio de hacer más que de pensar, yo creo que avanzaremos muchísimo. Estamos en un espacio de encarnar. Así que animo a todo el mundo a ser felicidad. Bien, muchísimas gracias. Era Luis Gallardo quien nos ha dado una cátedra, un masterclass sobre la felicidad, cómo encontrarla y cómo poder identificarla y sobre todo vivir una vida que valga la pena. Y a ti te agradecemos por habernos acompañado y por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y por favor calificarnos con 5 estrellas. Escúchanos en nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx.
También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter, donde vas a conocer más acerca de nuestros invitados y las recomendaciones que ellos nos dan. Visita cuentoscorporativos.substack.com. Revisa y escucha episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.